Hola, para esta actividad, la actividad de la línea, vamos a hacer básicamente lo que ya hicimos en la actividad del punto. Tenemos nuestra hoja opalina gruesa, nuestra regla, que sea de 30 centímetros, porque luego utilizan unas que miden menos y se les va a hacer muy difícil. Un lápiz normal y el estilógrafo o el marcador extra fino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el margen de nuestra hoja. Para hacer el margen va a ser de 1 centímetro, entonces vamos a tomar nuestra regla y la vamos a poner en ceros. Ok, iniciamos en ceros de este lado, del lado izquierdo, y acomodamos la regla para que sea parejo ese bordecito que nos queda blanco después de la regla. Ok, este pedacito que queda aquí, que inicie ese grosor, que tenemos esa distancia entre la regla y el final de la hoja, también sea la misma que tenemos de este lado, ¿no? Porque la regla se tiene que apegar a lo más recto que tenemos, y en este caso lo único recto que tenemos en la hoja es el final, son los filos de la hoja, los límites. Entonces tenemos que acomodar la regla de manera paralela, ¿no? Este es el borde de la hoja y este sería el borde de nuestra regla, que estén como a la misma distancia, porque si nosotros cambiamos la distancia de aquí de la regla, la hacemos hacia abajo o la hacemos hacia arriba, ya vamos a marcar las cosas de manera diferente. Entonces, en ceros, aquí ya presionamos para que no se nos mueva, y solo de este lado nos quedaría ver que el mismo filito que inicia aquí es el mismo que termina acá, ¿no? La misma distancia de hoja. Ya nos fijamos que sí, entonces marcamos 1. De afuera hacia adentro. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. La pongo en 30, presiono para que no se me mueva. Y en este caso queda como un filo más, tengo que acomodarlo para que quede lo más parejo posible. Ahí está bien. Y marcamos 1 centímetro hacia adentro. Y eso vamos a hacer de este lado, de este lado, de este lado y por último de este lado para luego unirlos. Ya que hicimos nuestras marcas internas, lo que vamos a hacer es unirlos, ¿ok? Ya tenemos aquí el punto de afuera hacia adentro, de este lado también de afuera hacia adentro, entonces lo que nos queda es unirlos. Cuando hacemos márgenes es importante marcarlos de manera muy suavecita, no presionar mucho el lápiz, porque si nos equivocamos va a ser más fácil borrarlo. En este caso, que son márgenes, pues no son importantes, ¿no? Solo es como para delimitar. Entonces lo hice de una manera muy suavecita, así ya se nota un poco, y es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Con las marcas. Pero es importante primero marcar el centímetro interno para tener las guías de dónde van estas líneas, estos límites de la hoja. Ahora ya lo marqué muy bajito. De este lado también, y nos queda este último lado. Es importante que midamos las cosas muy bien, porque a veces nos dejamos llevar de que 1 milímetro más, 1 milímetro menos, pero eso luego se empieza a notar en cómo queda nuestra distribución de la hoja. Igual te subí una imagen para que veas cómo se tiene que ir viendo la división de la hoja. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar 9.2 de donde quedó nuestro margen interno, el centímetro, hacia adentro, 9.2 hacia adentro. Entonces, ahora lo más recto que tenemos pues es el margen que ya hicimos, ¿no? Ya no nos vamos a basar en el límite de la hoja, sino que ahora nos vamos a basar en esta línea que ya hicimos nosotros. Entonces tenemos 9.2, marcamos, y nos vamos al otro lado de la hoja, ¿no? Como hicimos con los márgenes. Y marcamos el 9.2 del límite del margen hacia adentro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir igual que con los márgenes, y ya nos va a ayudar en la división. Ok, y unimos suavecito otra vez. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. De aquí hacia acá ya tenemos 9.2, ahora va a ser de aquí hacia acá, igual de afuera hacia adentro. Entonces marcamos 9.2. Ok, aquí tenemos 9.2. Y aquí tenemos 9.2 y lo que hacemos es unirlo. Esto nos va a hacer de no ir por cuadrito y que el margen ya nos quede bien desde un principio, ¿no? Las limitaciones. Y marcamos muy suavecito. Bueno, ya tenemos ahora estos dos grandes rectángulos, espero se puedan percibir. Es este, y aquí tenemos otro, ¿no? Justo es como la mitad de la hoja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar del límite de nuestra hoja hacia adentro 6.2, así como hicimos con el de 9.
pero ahora van a ser 6.2. Entonces igual nos ponemos al límite, que es nuestro margen, lo más recto que tenemos de momento, y marcamos 6.2. Y movemos la hoja, la regla digo, hacia abajo y marcamos ese 6.2. Y ahora vamos a unir. Es más difícil que las cosas nos queden chuecas si marcamos así. Entonces ya llevamos unas divisiones, ¿no? 6.2 hacia adentro, 6.2 hacia adentro. Luego vamos a marcar 0.5, o sea medio centímetro, arriba y abajo. Luego otro 6.2, arriba y abajo. Luego otro 0.5, arriba y abajo. Hasta tener 3 divisiones de 6.2 con medio centímetro de margen. Y vamos a dejar este lado ya lo que nos queda, ¿ok? Listo, yo ya dividí, entonces ahora voy a unir las marcas que ya hice. Suavecito. Suavecito. Es importante que nuestro lápiz tenga punta, porque si está muy chata o muy gruesa la punta del lápiz, luego es muy difícil marcar bien la línea y nos podemos empezar a aumentar milímetros o quitar milímetros y eso va a hacer que nos equivoquemos, ¿no? Entonces ya nos queda dividido 3 y aquí nos queda un espacio, ¿ok? Entonces me faltó ponerle el medio centímetro como último. Y ahora sí, unimos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos queda un espacio que ya no mide los 6.2, luego puede variar dependiendo de unas hojas que vienen más o menos, pero de momento ya tenemos nuestros cuadros. Esto mide 9.2, que fue lo primero que hicimos, y esto mide 6.2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos una división de 0.5. Y aquí al último, este rectángulo que nos queda, vamos a borrar estas líneas que hicimos en medio, ¿no? Cuando dividimos la hoja a la mitad. Aquí vamos a borrar muy despacito. Y como hicimos unas líneas muy tenues, pues no va a haber problema. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es medir cuánto mide de nuestra última división hasta acá. Y lo vamos a dividir en 2 para hacer una línea justo a la mitad. Entonces, en este caso mide 5.8. Entonces la mitad sería... Si son 5.8, 2.9 sería la mitad. Entonces aquí ya lo marcamos arriba y justo como hemos estado haciendo, lo marcamos aquí abajo el 2.9 y hacemos lo que hemos estado haciendo, unir. Unimos y ahora nos van a quedar dos tiritas muy largas. Una de esas dos la vamos a seleccionar y la vamos a dividir en 8. Ok, entonces solo una de las dos. Medimos cuánto mide de ese punto hasta aquí abajo. En mi caso mide 19.7 y eso lo vamos a dividir en 8. A veces no nos da exacto, entonces si nos da, no sé, 2.45, lo dejamos en 2.4 y mejor que sobre ese 5 hasta el último a estarlo contemplando desde antes y luego nos quede desigual. Entonces, en mi caso era 19.7. En mi caso la división entre 8 da 2.46, entonces nos vamos a ir a 2.4. Entonces dividimos primero todo un lado, 2.4, así de uno en uno. Cuando son así medidas que no son en 0.5 o terminan como en el exacto, en el número exacto, es mejor irlo midiendo uno por uno para no equivocarnos. Y ya medimos las 8, medimos del otro lado las 8 y las unimos. Ya terminé de medir y al final ya no me mide 2.4 mide 2.7 y está bien porque ahí se fue acumulando lo del 0.46, ¿no? Medimos hasta el 2.4 y ese 6 que quedaba pues quedó rezagado al final, pero es mejor que quede al final a que queden algunos de estos y no sepamos en cuál. Y al final así queda la división. No sé si se alcanza a percibir, tenemos aquí las dos tiras, una dividida en 8 partes y luego ya tenemos la división de los cuadros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con medio centímetro entre cada uno y el espacio que ya había quedado interno, ¿no? Pero igual lo voy a marcar ahorita con color para que se vea. Esto ya no se tiene que marcar, esto solo es con lápiz porque va a ser una guía para la actividad que vamos a hacer.
Ok. Aquí no lo voy a marcar muy bien, solo es para que se denoten los límites de lo que hicimos ahorita. Aquí tenemos la división de los 2 tiras, que fue lo último que hicimos. Ok. Aquí este margen que habíamos hecho de 1 centímetro. Esta otra parte también del margen. También esta otra. Y ya solo faltan las divisiones que hicimos de los cuadros internos, de los 6 cuadros. Y así queda básicamente la división. Nada más falta hacer estos 8 cuadritos. Y ahorita te explico qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. La verdad es que son líneas, es más fácil que lo que ya habíamos hecho con puntillismo. Cuida mucho que todo esté bien derecho. Por ejemplo, en este caso, pues yo trato de hacerlo derecho, pero no me puedo acercar tanto porque estoy grabando, entonces no veo muy bien. Pero tú trata que todo sea con cuidado y derecho. Y así queda nuestra división, ¿no? Nuestros 6 cuadritos, que es mejor hacerlos como los hicimos, ¿no? Marcar arriba y abajo e ir uniendo. Que si los hiciéramos uno por uno, puede que unos nos queden más altos, más bajos, unos hacia arriba, unos hacia abajo. Entonces, de esta manera va a quedar la división de nuestra hoja. Es lo que viene en la presentación y así es como se logra. Bueno, esta es la actividad. Te voy a explicar, es básicamente la división de los cuadritos que tenemos acá, pero te voy a explicar cómo se hace cada uno, ¿ok? El primero es este, como lo viste en el tema, son líneas. Tenemos las líneas que son verticales y las que son horizontales. En este caso estas son las horizontales, ¿no? Las que nos dividen un horizonte, ¿no? Como cuando nosotros vemos un paisaje. Entonces, te voy a enseñar lo que vamos a hacer.